12 del día con 17 minutos. Vamos a ir a las noticias de la economía nacional. La subsecretaria de Hacienda entrega detalles sobre el cierre del proceso de diálogos sociales. Vamos a revisar lo que dice en una actividad que está junto al ministro de la cartera, Mario Marcel. Para que cada uno lo pueda ver y aprender de eso. Próximamente vamos a entregar un informe de sistematización con el resultado y las conclusiones de estos encuentros. Y por ahora podemos aprender ya tenemos algunas visiones preliminares de algunas cosas que vamos a considerar en el próximo proyecto de ley, que son importantes, que han salido fundamentalmente de estos encuentros. Primero, hay una valor por la ciudadanía de lo que significa la transparencia en el uso de los recursos públicos, es decir, hacia dónde van nuestros impuestos y qué financian finalmente. Eso lo vamos a incorporar en la próxima reforma tributaria. Segundo, hay una demanda de la ciudadanía de saber qué impuestos pagamos. Eso se llama formación tributaria, ¿sí? Y apoyo a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños y medianas empresas y a los contribuyentes que son personas naturales. Y finalmente también hay una demanda por descentralización, porque parte de estos recursos lleguen a las regiones, ¿cierto? Estas son algunas de las cosas que preliminarmente hemos aprendido de estos encuentros, que vamos a profundizar cuando entreguemos la sistematización total de los encuentros y de las audiencias públicas próximamente. Hasta ahí las palabras de la subsecretaria, y ahora se dirige también el ministro de Hacienda tras finalizar entonces estos diálogos sociales donde se ha escuchado a la ciudadanía, diversos organismos de la sociedad civil, sindicatos que estuvieron reunidos durante esta jornada acá en el centro Gabriela Mistral, en pleno centro de Santiago. Escuchemos al ministro. En los últimos días hemos destacado de que esta es la primera oportunidad en la cual una reforma tributaria va a ir precedida de un proceso de diálogo con distintos actores, un diálogo abierto y transparente, en el cual las personas, las organizaciones, los gremios han podido expresar su visión, sus propuestas sobre el sistema tributario en Chile. Este es un proceso que por esa misma razón nos enorgullece. Y quisiera aprovechar de felicitar a la subsecretaria Claudia Sangüesa y a todo el equipo que durante el último mes ha estado recorriendo el país organizando estos encuentros junto con los consultores que nos han estado apoyando en este proceso. De acá, ¿qué es lo que va a surgir? Van a surgir fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, lo que hemos llamado estos principios ligados a la idea de un pacto fiscal. ¿Por qué se necesitan principios? ¿Qué es lo que significa estos principios? Muchas veces cuando hablamos de la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿cierto?, nos referimos a los procesos políticos, a los procesos electorales, nos referimos a la prestación de ciertos servicios públicos, pero un vínculo muy importante entre la ciudadanía y el Estado son, por supuesto, los impuestos. A través de los impuestos, la ciudadanía, las personas, las empresas entregan recursos al Estado, y de esos recursos también se desprenden obligaciones y responsabilidades del Estado hacia la ciudadanía. Esto no es una relación unilateral, va en las dos direcciones. Y por eso es muy importante, ¿cierto?, que seamos capaces de captar, sistematizar lo que son las visiones y los valores que las personas quisieran ver reflejados en el sistema tributario. Esos principios van mucho más allá de la próxima reforma tributaria. La idea es que estos sirvan de marco para lo que sea la evolución del sistema tributario en el futuro, pero por cierto van a servir de marco para la reforma que se va a proponer, y en buena medida podemos decir que este proyecto de reforma, si lo hacemos bien, va a ser el primer paso en la materialización de este pacto fiscal construido a partir de estos principios. En segundo lugar, vamos a extraer ideas, propuestas concretas referidas a la reforma tributaria que viene. En esto nosotros nos hemos preocupado de escuchar, mucho más que de hablar. Es importante, ¿cierto?, que las organizaciones, los gremios, los expertos tengan la oportunidad de plantear
sus ideas. Yo en lo personal, de hecho, este es el único encuentro en el que voy a haber participado, porque la idea era más bien que los protagonistas de estos encuentros, particularmente las audiencias técnicas, los protagonistas de eso fueran las personas que vienen a participar, no quienes ponemos ¿cierto?, el marco y más bien quienes debemos preocuparnos de escuchar. Por esa razón, como ha señalado la subsecretaria, hemos tratado de terminar este proceso con la suficiente anticipación como para que muchas de estas ideas, ¿cierto?, se puedan ver reflejadas en la reforma tributaria y los proyectos que la van a materializar dentro de algunas semanas. Ministro, preguntan por los plazos para presentar la reforma tributaria. La reforma tributaria en su conjunto se va a presentar al país el 30 de junio. Eso nos va a dar una visión del conjunto de iniciativas, componentes y destino de los recursos que va a tener la reforma tributaria. En ese momento también vamos a presentar algunos de los proyectos que la van a materializar. No todos, porque hay algunos que van a requerir un trabajo mayor, especialmente aquellos que son más complejos porque no tienen solamente un fin recaudatorio. Ningún impuesto tiene solo un fin recaudatorio, pero en particular aquellas reformas que tienen un fin más bien correctivo, en el sentido de cambiar, ¿cierto?, los precios en la economía, como son, ¿cierto?, los impuestos verdes, los impuestos ligados a la salud. Eso va a presentarse de manera diferida, pero el contenido mismo, las ideas que van a estar dentro de ese proyecto sí lo vamos a presentar también el 30 para que haya una visión de conjunto de la reforma tributaria. Ministro, ¿se pueden adelantar algunos lineamientos que va a tener en su conjunto? Por ejemplo, ¿cuánto se puede recaudar? Y además, ¿cuándo comenzaría el diálogo prelegislativo? Hay parlamentarios que ya están diciendo que no los han escuchado aún, si es que ¿cuándo va a comenzar? Sobre todo con los de oposición. Sí, partiendo por lo último, el trabajo prelegislativo se va a hacer durante los 10 días previos a la presentación de la reforma. En ese momento, ¿cierto?, vamos a presentar a los parlamentarios las ideas fundamentales, ya los contenidos de los proyectos, y vamos a tratar de recoger lo que sea su primera reacción. Por supuesto, eso no cambia el hecho de que luego viene un proceso legislativo y que, por lo tanto, ¿cierto?, es ahí donde se van a ir tomando las decisiones, las votaciones, etcétera, pero siempre es preferible llegar a un proceso legislativo con un conocimiento previo, con una comprensión previa de lo que es un proyecto de reforma. Respecto de los lineamientos, ya los parámetros ya los conocemos. Lo que vamos a buscar es recaudar alrededor de 4% del producto. De ese total de ese conjunto, hay una parte que va a corresponder a impuestos a las personas de mayores ingresos, a través de impuestos a los ingresos personales, de los impuestos a la riqueza. Otra parte va a corresponder al royalty de la minería y va a haber un tercer conjunto que va a tener que ver con la reducción de evasión, elusión, mejora de la fiscalización tributaria y finalmente, ¿cierto?, los impuestos correctivos. Esos van a ser los 4 componentes de la reforma. Le preguntan por las cifras que podría recaudar la reforma tributaria una vez que sea presentada. O sea, 4% del producto corresponde aproximadamente a $12.000 millones al año. Eso para la reforma en régimen. Por supuesto, la reforma va a tener, ¿cierto?, una cierta gradualidad, un cierto proceso a través del cual va a entrar en aplicación. No se va a recaudar todo de inmediato, ¿cierto?, el primer año. Más aún, ¿cierto?, hay una parte importante de la reforma que va a estar ligada a la operación renta, por lo tanto, ¿cierto?, su efecto se va a dar en la operación renta que sigue al primer año en que van a estar en vigencia las medidas. Pero una vez que todas las medidas estén en plena aplicación, la recaudación debería estar en el orden de los $12.000 millones anuales.
¿Cómo se va a hacer frente a la cifra de inflación? Por ejemplo, hubo un alza en los precios de la carne, también de los cereales, los porotos, fideos, que son comidas típicas que hacen los chilenos en el invierno. ¿Cómo se va a hacer frente a esta alza de los precios de la canasta básica y enfrentar la inflación que se viene? En particular, ministro, sobre esta advertencia a nivel internacional, ¿no?, de escasez de este tipo de productos. Bueno, yo creo que esto hace particularmente importante y valioso lo que se hizo al generar este complemento de la asignación familiar para cubrir el aumento de costo de la canasta básica de alimentos, porque ese complemento se va actualizando mes a mes. Por lo tanto, si los precios suben más, ¿cierto?, ese complemento va a ser aún mayor y va a ir acompañando todo lo que sea la evolución de los costos de la canasta básica, incluyendo todos los alimentos que usted señalaba, incluyendo, ¿cierto?, los precios de los alimentos que están siendo, que hoy día, ¿cierto?, hay preocupación a nivel mundial por la evolución de sus precios. Todo eso está incluido dentro de esa canasta básica de alimentos. Entonces, creo que hicimos una importante innovación con el proyecto de ingreso mínimo, porque en lugar de definir un beneficio de un monto fijo, le dimos un carácter variable para ir respondiendo todos los meses de acuerdo a la evolución de estos precios. Aprovecharle también sobre su opinión respecto al plebiscito de salida. Usted el miércoles dijo que votaba apruebo. Sin embargo, Contraloría hace un tiempo atrás dictaminó que solamente ministerios podían dar opinión informativa respecto al plebiscito. Lo que dijo usted el miércoles, ¿cree que fue campaña o se va a tener de hacer este tipo de comentarios? No es campaña. La Contraloría ha sido clara que uno tiene la posibilidad de responder ese tipo de preguntas en una entrevista. Ahora, lo que yo expresé fue una opinión personal que yo me he formado a partir de la lectura de las normas que se han ido aprobando en el proceso, en el trabajo de la Convención Constitucional. Ese proceso se va a traducir con el trabajo de las comisiones de armonización y de normas transitorias ya en el texto que se va a someter a la votación de la ciudadanía. Y por lo tanto lo que es más importante no es lo que yo piense, sino que la opinión que cada ciudadano o ciudadana se puede formar leyendo ese texto. Hoy en día, ¿cierto?, es un poco más difícil de leer porque es un texto muy extenso, es cierto que está estructurado más o menos de acuerdo a la manera en que trabajaron las comisiones. Cuando ya haya un texto armonizado y con todas sus normas transitorias, va a ser mucho más accesible a la ciudadanía y cada uno podrá formarse su opinión. Ministro, volviendo a la reforma tributaria, en estos diálogos sociales participaron quizás gremios empresariales, del grande empresariado. Algo ayer decía el presidente, que la reforma no era contra ellos, pero para saber si es que han podido recoger también esa opinión y qué perspectiva tienen de ella. Sí, acá le voy a pedir a la subsecretaria que se refiera a eso porque ella es la que ha seguido la participación de todos los gremios. Sí, efectivamente, ellos han participado de los diálogos sociales, fueron una de las primeras organizaciones que participó en las audiencias públicas, ¿cierto?, la CPC, la SOFOFA y otros gremios. Así que, como ya dijo el ministro, nosotros escuchamos atentamente a ellos y a todos. Bien, ahí está la subsecretaria Claudia Sangüesa junto al ministro Mario Marcel, que hacía importantes anuncios respecto ya al término de los ciclos de diálogos de la reforma tributaria. Decía, aquí hemos intentado hablar poco, sino más escuchar, en un proceso de escucha también para ir socializando este ciclo que, lo decíamos, comenzó en el mes de mayo, finalizando ahora para ya presentarlo el próximo 30 de junio. Días antes, además, va a empezar este debate prelegislativo, que era también lo que le consultaba María Luisa Carrión, que está precisamente en esta actividad que encabezaba el ministro Mario Marcel y la subsecretaria de la cartera Claudia Sangüesa. Nos vamos a una pausa, son las 12:32 y ya estamos de regreso.